Acompáñame a preparar una torta que me fascina. Ustedes saben que amo un buen postre de café y hoy hacemos la torta más rica al estilo 3 leches de café. Vas a batir 3 huevos, 90 gramos de azúcar y una cucharadita de esencia de vainilla a máxima velocidad, hasta que la mezcla aclare y triplique su volumen. Nos lleva mínimo 5 minutos de batido a máxima velocidad. Esto puede variar según la batidora y la velocidad que tenga, pero vas a saber que está cuando llegues al punto letra, que es cuando al volcar un poco de la mezcla por arriba, las líneas que se forman se mantienen. Si ves que pasado los 5 minutos haces la prueba y no llegaste al punto, vas a seguir batiendo hasta lograrlo. Ahora vas a tamizarle en 2 tandas 90 gramos de harina 4 ceros, es harina común sin polvo para hornear, la más refinada que encuentres en tu país. Vas a integrarla con una espátula y movimientos envolventes. Asegúrate de raspar los laterales y el fondo del bol para que no te queden rastros de harina. Volca en el molde, este tiene 16 centímetros, puede estar aceitado y enharinado o con papel manteca en el fondo. Lleva al horno precalentado a 180 grados centígrados de 20 a 25 minutos. Comprueba si está al pinchar con un palillo, este tiene que salir limpio y seco. Mientras se hornea vamos a hacer el almíbar de café. En una ollita volca 60 gramos de azúcar y 60 mililitros de agua y deja que hierva y que se disuelva el azúcar. En ese momento le añadís 1,5 cucharadas de café instantáneo y removés hasta que se integre bien. Si queda algún grumito podés pasar por un colador. Vas a dejar enfriar y una vez que esté frío también el bizcochuelo vas a desmoldar y cortar un poquito más arriba de la mitad. Y la parte de abajo, que va a quedar un poco más alta, es la que vas a huecar un poco. Ayúdate con un cuchillo, no mucho, es una profundidad de 1,5 centímetros aproximadamente. Volves a colocar en el molde limpio y ahora vas a mezclar 100 mililitros de crema de leche, o conocida también como nata para montar, con mínimo un 35% de materia grasa. También 200 mililitros de leche y la mitad a ojo más o menos del almíbar que hicimos. Y para que se integre bien y porque es mucho mejor para embeber el bizcochuelo, vas a calentar la mezcla. Puede ser en microondas o en una ollita en el fuego, pero no dejes que hierva. Vas a reservar por un momento mientras hacemos la crema, para la que necesitas 150 mililitros de crema de leche, al igual que antes con un tenor graso mínimo del 35%. Le vas a agregar la mitad que quedó del almíbar de café y vas a batir hasta tener picos firmes. Ahora vamos a armar la torta. Embebé con la mitad de la mezcla de café la base del bizcochuelo. Rellena el hueco con la mitad o un poco menos de la crema de café. Tapa con la parte de arriba del bizcochuelo. Embebé este con lo que quedó de la mezcla de café y cubrí con lo que quedó de la crema. Podés decorar los bordes con lo que te guste. A veces he usado chocolate rallado, en este caso estoy usando un poco de las migas que quedaron del bizcochuelo. Lo mismo en el medio, es opcional, podés decorar con cacao amargo o en este caso estoy usando canela. Y si aguantás es ideal que la dejes una noche en heladera para que quede perfecta. Muchas gracias por ver el video, disfrútala mucho. Podés apoyar el contenido del canal dejando un me gusta y podés suscribirte para no perderte más recetas. Es gratis cliqueando el botoncito rojo de abajo. Te mando un abrazo super sweets y nos vemos en la próxima.